Ahí está. Entonces, chiquillos, el día de hoy lo que vamos a hacer es más que nada comprender un poco más cómo se dice el campo magnético, comprender características de este campo magnético a partir de este concepto de las líneas de campo magnético, de estas líneas que nos permiten representar la intensidad y la cantidad también de campo magnético que está emitiendo, ya sea un imán o un material conductor, que también, recordemos de la semana pasada, también genera una región de campo magnético en su alrededor. Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a comprender lo que es el comportamiento magnético en distintas situaciones donde vamos a ir a manejar imanes, vamos a jugar con ellos para poder determinar cómo se comporta el campo magnético ante distintos casos. Y también vamos a empezar a determinar matemáticamente el campo magnético. Comentarles, chiquillos, que la próxima clase vamos a hacer una actividad de ejercitación con respecto a este concepto de campo magnético. Por ende, les voy a pedir, por favor, que tengan calculadora la próxima semana y algo donde anotar, porque vamos a ir haciendo una práctica guiada y una práctica independiente, donde vamos a hacer un ejemplo todos juntos, donde vamos a despejar distintas cosas, calcular distintas cosas, y luego ustedes van a entregar otro ejercicio donde van a tener que ustedes calcular. Ustedes lo hacen, les van a tomar fotos, y luego lo vamos a subir a clase donde hay que va a activar una tarea en ese momento para enviarla, que va a ser como una calificación, una nota acumulativa de trabajo en clase, que va a también tener una nota final de semestre, así que es muy importante que también hagan estas actividades. Voy a apagar la cámara un poquito, chiquillos, porque tampoco es inestable la conexión donde estoy aquí en el colegio, para que no se nos pierda la clase. Bien, entonces, vamos primero a retomar lo que estuvimos viendo en la clase pasada con respecto a este concepto de campo magnético, sobre todo de cómo se comportan las líneas de campo magnético, tal como lo habíamos visto la semana pasada. Ya habíamos visto por un lado lo que pasaba con un puro imán, no había un solo imán, cómo se veía el campo magnético, donde veíamos que esta región, esta representación de lo que estaba ocurriendo en los alrededores de él, siempre viajaba del polo norte al polo sur del imán. ¿Y cómo podíamos identificar esto? Por la cantidad de líneas, por la cantidad de limadura de hierro, o la cantidad de líneas representadas por este polo donde está surgiendo, donde emerge el campo magnético. Sin embargo, nosotros habíamos mencionado ese día, chiquillos, que vamos a trabajar y también vamos a mostrar qué ocurre cuando tenemos más de un imán al mismo tiempo. Y vamos a ver también cómo esta atracción o repulsión magnética, muy similar a la que ocurre también con los cuerpos cargados, se puede ver también en los imanes, y es que el campo magnético también nos permite apreciar esos efectos. Es decir, el campo magnético va a ser muy útil, chiquillos, para poder entender cómo es que se manifiesta esta interacción entre la atracción o repulsión magnética de dos imanes o más. Observando la imagen, chiquillos, que es la que no alcanzamos a ver el otro día, podemos ver obviamente la primera imagen, que ya es algo que conocemos, que es esta representación de las líneas de campos magnéticos, que recordarán, chiquillos, estas no se dibujan de manera así como artificial, sino que al rociar limadura de hierro sobre un imán, de manera propia, de manera natural, por así decirlo, este campo magnético se va a generar ahí, se van a formar estas líneas. Ahí vamos a inmediatamente identificar que el lado derecho de ese imán, del primer imán que está en la imagen, el que está solito aquí, este lado es el lado del polo norte, porque se ve una mayor cantidad de líneas de campo y se nota como que estas líneas salen y entran por el otro lado. Recordemos, chiquillos, también que un buen imán, un imán de buena calidad, de alta intensidad, un imán muy intenso, de alto magnetismo, va a quedar representado por aquellos imanes aquellas representaciones, donde las líneas de campo magnético están en mayor cantidad. Es decir, va a haber mayor cantidad de líneas de campo magnético representadas, y también al hacer este experimento con la limadura de hierro, vamos a observar también que hay más concentración de líneas de campo cuando se muestra esta representación del campo magnético. En el segundo caso, chiquillos, vemos que ahora no tenemos solo un imán, sino que tenemos dos imanes, los cuales están confrontados entre sí
a una cierta distancia, no muy grande distancia, porque sí podemos apreciar de mejor manera los efectos del campo. Vemos observar, chiquillos, que la limadura de hierro se comporta de manera distinta. En este caso, chiquillos, en la figura del medio, en la segunda imagen de ahí, vamos a observar que los polos de estos imanes son opuestos. Es decir, por ejemplo, decir que este es un polo norte y este es un polo sur. Y vamos a observar que en la región central se nota como una unión. Si se fijan aquí, se ve como que hay líneas que están uniéndose de un lado a otro, y se fijan que hay una línea central donde hay una línea muy marcada, que se nota que desde el polo norte sale hacia el polo sur, y se conecta. ¿Lo pueden apreciar ahí en esa segunda imagen, chiquillos? Como pueden apreciar, chiquillos, esta situación que ocurre en medio de estos imanes, comprueba la atracción magnética. ¿Por qué? Porque esas líneas de campo magnético del centro están representando la atracción magnética del polo norte con el polo sur. Y las líneas de campo están mostrando cómo se están atrayendo los imanes en el centro, que es esa fuerza de atracción que nosotros sentimos cuando acercamos dos imanes. Así que comprender eso en ese punto. Pero si se fijan, los imanes en sus zonas propias, esta parte de aquí, esta parte como en el mismo imán, se comporta similar al imán solitario, porque esa región no está afectada por el magnetismo del otro imán. Solo se ve afectada en la parte central, donde podemos apreciar perfectamente cómo se están atrayendo los imanes. En la tercera imagen, como dice ahí, esta limadura de hierro es dispuesta alrededor de dos imanes, aquí con sus polos similares confrontados. ¿Qué quiere decir esto? Dos polos iguales se están confrontando. Para efectos prácticos, generalmente, chiquillos, se ponen dos polos norte, un polo norte acá y un polo norte acá, porque sabemos que ahí se puede ver mejor, porque sabemos cómo está el efecto del campo magnético. Y aparte porque es en la zona donde el polo norte sale todo este campo magnético. ¿Qué pasa aquí? ¿Pueden notar, chiquillos, en esta zona, que hay una zona vacía de campo magnético en el medio? ¿La ven ahí en el tercer dibujo, que hay una zona vacía de campo magnético ahí? Sí se ve. ¿Qué creen que representa esa zona? En contraste a la anterior, que era de atracción. Es como rechazo. De rechazo o repulsión, muy bien. La zona central, chiquillos, cuando dos imanes de polos iguales se confrontan, está comprobando la repulsión magnética, o sea que están repeliéndose los imanes. Que es cuando nosotros acercamos imanes por el mismo lado y nosotros, por más que intentemos unirlos, hay una fuerza que los está empujando en sentido opuesto. Además, si uno hace este experimento de esta manera y por más limadura de hierro que esparza sobre esta región, en esa zona siempre va a quedar vacío. La limadura de hierro solita se va a reacomodar y las líneas de campo van a mostrar que se están alejando de él. ¿Por qué ocurre esto? Porque en esa zona central, en esa parte del medio donde no se ve nada, literalmente no hay campo magnético. Como se están repeliendo los imanes, no hay interacción magnética entre ellos en esa zona porque están rechazándose. A nivel de campo magnético, a nivel de fuerza de interacción magnética en esa zona, no hay interacción magnética porque están alejándose entre sí. Es decir, a diferencia de la segunda imagen, donde en el medio podemos ver que hay interacción magnética por la atracción, en el medio no hay campo magnético, no hay interacción magnética, porque la repulsión está comprobando ese hecho. ¿Se nota la diferencia entre que haya atracción y repulsión de los imanes y que haya un campo magnético demostrándolo? ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Por qué? Entonces, vamos a decir que no hay campo magnético ahí. Sí, perfectamente yo en una prueba puedo decir. En un experimento se colocan dos imanes con sus polaridades desconocidas. Se puede observar que en la región entre medio de los dos imanes no
por más que se esparza limadura de hierro, no se ve líneas de campo magnético. Esto nos permite afirmar que, por un lado, chiquillos, los imanes se están enfrentando con sus polos iguales y que se comprueba que en esa zona no hay campo magnético porque, como tercera razón, tercera opción que podrían responder ahí, porque no hay campo magnético en esa zona debido justamente a esa repulsión entre los polos iguales. Así que perfectamente pregunta de prueba, que se explica un experimento donde se coloca una hojita con dos imanes con limadura de hierro y se ven los efectos. Entonces, tienen que tener claro eso. Y también tener claro, chiquillos, lo que habíamos dicho el otro día, que entre más líneas de campo magnético hayan, es porque el imán es de mejor calidad, es más intenso. Y además agregar que las líneas de campo magnético son cerradas y no se cruzan, es decir, nunca van a haber dos líneas de campo magnético que se crucen entre sí, pero lo importante aquí es entender que a mayor cantidad de líneas de campo magnético tengo un imán, representa que el imán es más potente, es más intenso el campo magnético que va a generar. Entonces, otra pregunta de prueba perfectamente ahí es que les ponga dos imanes y dos representaciones de su campo magnético. Podemos afirmar inmediatamente cuál es el mejor imán de los dos, cuál tiene mayor potencia y fuerza de atracción o repulsión magnética, el imán que tenga representado en su imagen mayor cantidad de líneas de campo magnético. ¿Se va entendiendo, chicas, entonces cómo poder diferenciar un buen imán de un imán menos potente? No quiero hablar de malos imanes porque no hay malos imanes, son solamente menos potentes. ¿Ya claro, chicos, cómo diferenciarlo? No se duerman. Gracias, Ana. Al menos con que uno me dijera que sí, ya me quedaba feliz. Bien, lo lógico es pensar ahora en cómo calcular. Gracias. ¿Cómo calcular este campo magnético? Y a nivel experimental surgieron problemas con determinar el campo magnético a nivel de imanes, porque no existen hasta el día de hoy instrumentos que midan la intensidad magnética. Por ende, es que se tuvo que recurrir a la otra forma de determinar, crear imanes o crear región magnética, que era a través de la corriente. ¿Y quién era experto con esto? Era el señor Hans Christian Ørsted, considerado, tíos, el padre del electromagnetismo, porque él era muy experto en electricidad. Quiso también probar el efecto magnético, así como se pudo ahí también experimentar con la fuerza eléctrica, que es muy bonito, sea la fuerza de atracción y repulsión eléctrica. Quiso hacer algo similar también con los conductores que también portan electricidad y que generan también un campo magnético. De esta manera, chiquillos, Ørsted lo que hizo fue colocar un cable de cobre, lo hizo pasar alrededor lo hizo pasar en línea recta y lo pasó por a través de una hojita y lo conectó obviamente a una batería con sus dos polos. Luego, él le roció limadura de hierro a la hoja antes de conectarle el circuito. Recordemos que antes de que esté enchufado no hay campo magnético, solamente fuerza eléctrica. Al momento de que Ørsted conectó el circuito y hizo circular la corriente para que ésta generara este magnetismo, pude observar algo muy similar a lo que ven en pantalla, chiquillos, que se fueron formando círculos concéntricos, o sea, círculos alrededor de este cable de cobre, de este cable conductor, que se iban haciendo cada vez más grandes y se iban notando cada vez menos a medida que nos alejábamos del conductor. Luego Ørsted lo que hizo fue modificar la corriente eléctrica y estuvo viendo que los círculos que se formaban alrededor del conductor se hacían más gruesos, pero se mantenía la idea de que a medida que uno se alejaba del conductor, estos círculos se hacían cada vez más grandes y que se notaban cada vez menos. Tomando un poco lo que se había hablado de la electricidad, él empezó a experimentar con esto hasta que encontró una relación matemática entre la corriente que circula alrededor de un conductor,
la distancia a la cual estamos percibiéndose, y la distancia a la que estamos de él, eso nos va a determinar el campo magnético que estamos percibiendo o que se siente en determinada zona. Entonces, Ørsted, ¿qué concluyó? Que existe una relación, chiquillos, entre cuánta corriente hacemos pasar por el conductor, a qué distancia estamos de ese conductor. Esas dos variables nos van a determinar qué tan intenso es el campo magnético que estamos percibiendo y cómo se va a ver representado en estas circunferencias, los círculos de limadura de hierro que van a determinar el campo magnético. De esta manera, matemáticamente puedo determinar el campo magnético dado por esa corriente con la letra B, donde tuvo que ocupar una constante de permeabilidad magnética, que es la constante que explica cuán magnético es un objeto, que siempre va a ser esa letra mu, esa letra griega mu, igual a 4pi por 10 elevado a 7. Es una constante, siempre va a estar presente en todo circuito y en todo campo magnético. Eso es una constante que va a estar fija siempre. Pero Ørsted comprobó que la corriente era directamente proporcional al campo magnético. ¿Cómo? Con lo que acabamos de explicar delante. Que al aumentar la corriente que circulaba a través del conductor, vio que los círculos que se formaban alrededor de las líneas de campo magnético circulares que estaban alrededor del conductor se hacían cada vez más gruesas. Es decir, era más intenso el campo magnético. Y habían más líneas. Recordemos que un campo magnético más intenso también queda representado por una mayor cantidad de líneas alrededor del conductor. Sin embargo, Ørsted se dio cuenta que a medida que se alejaba del conductor, por más que mantuviera o no la corriente que circulaba a través de él, el campo magnético que se presentía y las líneas de campo que se representaban en él, en la región donde uno se ubicaba, eran cada vez más pequeñas y cada vez menos notorias. Entonces, por un lado, dijo que era directamente proporcional la corriente al campo magnético, pero por otro, dijo que la distancia al conductor era inversamente proporcional al campo, que es lo que podemos comprobar también cuando nos alejamos dos imanes que se están atrayendo. Porque entre más lejos estén los imanes, menos sentimos el efecto magnético. Ørsted llevó esa idea también a la idea de conductores y pudo comprobar, chiquillos, que el campo magnético era inversamente proporcional a la distancia a la cual estemos. Entre más lejos estemos del conductor que genera este magnetismo, menos vamos a sentir los efectos magnéticos de este. Y hay una particularidad en esta expresión matemática del campo magnético. Fíjense en el denominador de la fracción, en ese 2pi por r. ¿Les suena de alguna parte, chiquillos? Ese 2pi por r lo hemos escuchado en alguna parte de otra asignatura. En matemática. En matemática. ¿Qué es eso, ese 2pi por r, Dani? ¿A qué les suena? ¿A qué les suena ese 2pi por r, chiquillos? A la circunferencia, pero como el diámetro. Exacto. Al perímetro de la circunferencia. Ah, es el perímetro. Entonces, Ørsted comprobó que el perímetro de la circunferencia, claro, como dice ahí la carta 2 por 3,14, Ørsted comprobó que al final de cuentas dependía también del perímetro de la circunferencia. Una circunferencia más grande, formada por esta línea de campo magnético, formaba un campo magnético, una circunferencia más grande, digo, de campo magnético, una línea de campo magnético circular más grande en perímetro, representaba un campo magnético más bajo. Entonces, también se mantiene otra relación inversa. Entonces, para concluir, la fórmula ustedes la pueden anotar, se la pueden aprender, la pueden ocupar en la prueba. Ustedes saben que en ese sentido yo no pongo atado. Pero tenemos que entender que a mayor corriente, más campo magnético, y a mayor distancia del conductor, menor va a ser el campo magnético que sintamos. O dicho de otra manera, que a mayor tamaño del círculo de campo magnético que se forma, de esta línea de campo magnético circular, menor va a ser el campo magnético. ¿Por qué? Porque un círculo más grande es porque estamos más lejos, y ya sabemos que estando más lejos, el campo magnético es muchísimo menor. ¿Se entendió la diferencia? Digo, y la relación que estamos armando entre la corriente y la distancia para el campo magnético.
Ya Cristóbal, al tiro. Ørsted dijo que existía una relación directa entre el campo magnético y la corriente que circula por el conductor que la genera, como la situación que mostramos aquí, ese dibujito. Ørsted señaló que si hacemos pasar más corriente por el conductor, el campo magnético que genere esa corriente, ese magnetismo que genere esa corriente, va a ser mucho mayor. Sin embargo, Ørsted también comprobó que si nos alejamos más del conductor, o sea, la distancia a la que estamos del conductor es mucho más grande, vamos a percibir menos ese efecto magnético. Es decir, al contrario de lo que pasa con la corriente, a mayor distancia, entre más lejos estemos del conductor, el campo magnético va a ser menor. O dicho de otra manera, que la línea de campo magnético, que entre más grande sea el círculo que forma el campo magnético, es porque es un campo magnético más bajo. ¿Se entiende ahora, Cristóbal? Bueno. ¿Se entendió ahora, Cristóbal? Ya, genial. Bien. Si se dan cuenta, si recordamos de lo que es vectores, cuando teníamos las fórmulas con flechita arriba, era porque también podíamos determinar la dirección y el sentido de esa variable física. En este caso, el campo magnético también tiene sentido, positivo y negativo. Sin embargo, la corriente no puede ser positiva y negativa, la corriente siempre es positiva, y las distancias también son positivas siempre. ¿Qué va a determinar el sentido del campo magnético? ¿Qué va a ser lo que va a determinar este sentido del campo magnético? Lo siguiente. Ampere, nuestro señor que también habló un poco de corriente y también se metió un poquito con el magnetismo, nos explicaba un poquito más acerca de esto, porque nos señalaba que el sentido del campo magnético va a depender directamente del sentido de la corriente. Es decir, para dónde vaya la corriente va a ser para dónde va a ser el campo magnético. Y va a quedar dado, chiquillos, por la llamada regla de la mano derecha, la cual se explica de la siguiente manera, y aquí voy a activar la cámara para mostrarles cómo se hace. Suponga, chiquillos, que este lapicito es su conductor y que la punta del lápiz va a indicar hacia dónde está apuntando la corriente. ¿Qué va a hacer usted? Vea, no sé si voy a cantar un segundo para explicarlo. Ahí está. Ahí sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted aquí? Usted va a decir que va a determinar, por ejemplo, el sentido de la corriente para arriba, por ejemplo. Usted con su mano derecha va a abrazar el lápiz y va a fijarse hacia dónde está cerrando su mano, mirándola desde arriba, por ejemplo. Entonces, si usted mira desde arriba su mano y ve que sus dedos se cierran en sentido contrario a las manecillas del reloj, es porque el campo magnético es positivo. Entonces, y también, para saber colocar bien la mano, debe hacer lo siguiente. Si la corriente apunta hacia arriba, su dedo pulgar debe apuntar también hacia arriba. Es decir, corriente para arriba, su dedo pulgar para arriba. Abraza el lápiz, abraza la corriente y ve desde arriba hacia dónde va girando sus dedos. Si sus dedos giran en sentido contrario a la manecillas del reloj, es decir, antihorario, vamos a señalar que el campo magnético es positivo. Al igual como lo hacemos el año pasado con el torque, todo lo que gira, todo lo que se ocurre en sentido contrario a la manecillas del reloj, antihorario, va a ser un campo positivo. En cambio, si ahora usted lleva la corriente hacia abajo, el pulgar de su mano derecha debe ir hacia abajo. Abraza el lápiz y si uno observa desde arriba, va a ver que sus dedos se cierran a favor de las manecillas del reloj. Cuando es a favor de la manecilla del reloj, nosotros sabemos que el sentido del campo magnético es negativo, que todo lo que gira a favor del reloj va a ser positivo para nosotros. Si el lápiz está puesto en horizontal, también lo puede hacer y tiene que ir viendo de ladito si es que se cierra a favor o en contra de las manecillas del reloj. Pero Ampere le explicó esto a partir de esa regla que él mismo también había determinado, esta llamada regla de la mano derecha, que permitía a este Dios determinar el campo magnético que está circulando y también el sentido de este mismo. Así que cada vez que quieran saber, tíos, cuál es el sentido del campo magnético, deben aplicar esta regla y es con la mano derecha porque es más fácil alinear el sentido de la corriente con
el campo magnético a través del pulgar. Por eso se ocupa la mano derecha y no la mano izquierda. No tiene nada que ver tampoco con Ampere era diestro o zurdo, porque era por un tema de que se mantuviera como igual, coincidiera el sentido de la corriente con el sentido del campo magnético. Entonces, si al hacer este efecto, usted gira su mano y le da que gira contrario a la manecilla del reloj, campo magnético positivo. Si gira a favor, campo magnético negativo. ¿Quedó claro, chiquillos, entonces esto de las líneas de campo magnético? Como, digo, del sentido del campo magnético, ¿cómo determinarlo? ¿Cómo se determina en este caso? ¿Sí? Entonces, cada vez que yo les haga un experimento o les pongo un ejercicio, ustedes pueden fácilmente ponerse con su mano a experimentar, a mover sus dedos, por así decirlo, para poder lograr determinar ese campo magnético. Y de esa manera, saber si el sentido es positivo o negativo. Y el cálculo, obviamente, ya lo sabemos con la expresión matemática que vimos delante, que era esta, que va a quedar determinado, obviamente, por la corriente, que va a ser directamente proporcional e inversamente proporcional a la distancia al conducto. ¿Queda claro, chiquillos? Entonces, no olvidar esa relación directa e inversamente proporcional que existe entre la corriente y el campo magnético. Y, obviamente, también la distancia y el campo magnético. Bien. Entonces, para cerrar, chiquillos, las líneas de campo magnético no debemos olvidar que siempre nos van a determinar qué tan intenso es el campo magnético. Ah, se me olvida ahora que veo la diapositiva. La unidad de medida, chiquillos, del campo magnético es el Tesla, no es el Ørsted, no era a Christian Ørsted, porque Ørsted no alcanzó a pulir completamente esta expresión matemática. Y Nikola Tesla fue el que terminó de hacerlo, siglos después, y él finalmente ya la pulió, pero no le quitó obviamente crédito a Ørsted, que fue el primero en determinarla. Pero cuando se descubrió este concepto de la permeabilidad magnética, se decidió darle en honor a Nikola Tesla el valor, la unidad de medida del campo. Entonces tiene que ver con eso. ¿Por qué? Por eso se contará por qué no se le dice que se mide en Ørsted el campo magnético, sino que se mide en Tesla, porque Tesla fue el que terminó como de pulir esta expresión del campo magnético, porque Ørsted no la pudo completar, le faltaron ahí unos detalles. Bien, algunos dos chiquillos con esto, quedó claro todo esto de el campo magnético. Tíos, otra cosa que antes de que se me olvide, la evaluación de esto, esta evaluación, la fecha se la doy enseguida, demos un segundo. La fecha de esta evaluación, chiquillos, va a ser el día miércoles 1 de septiembre. El 1 de septiembre, chiquillos, lo voy a anotar ahí en el chat. 1 de septiembre, evaluación escrita. ¿Y qué va a entrar, chiquillos? Va a entrar, lo voy a anotar en el chat, ¿qué es un imán? Igual lo voy a colocar en el classroom después. ¿Qué es un imán? El efecto, características de los imanes. Campo magnético en imanes. Campo magnético en conductores. Y la regla de la mano derecha también va a entrar. Es decir, si se dan cuenta, ya vimos todo. Y nos quedan todavía nos quedan 3 semanas todavía antes de la prueba. ¿Qué vamos a hacer? La próxima semana, chiquillos, vamos a ejercitar esta expresión matemática que vimos ahí de campo magnético, o sea, de ahí, está ahí en pantalla. La vamos a ejercitar, vamos a hacer algunos ejemplos, vamos a calcular también, y ustedes van a tener que también entregar un ejercicio calculando el campo magnético o lo que se le pida ahí. Obviamente, como buena ecuación se puede despejar de ahí,
cualquier cosa. Les insisto, chiquillos, que necesito, por favor, que tengan calculadora la próxima clase para poder facilitar el desarrollo de los ejercicios, así que, por favor, contar con ella y también, obviamente, una hojita o algo donde anotar. La semana siguiente, es decir, la semana del 25 de agosto, vamos a hacer un repaso para la prueba donde vamos a hacer una preprueba, vamos a hacer una preprueba en clase, donde vamos a ocupar este Kahoot, estos formularios en línea, donde van a ir respondiendo a las preguntas que van apareciendo para ir repasando los contenidos, así que les pido que ya para esa semana del 25 ya tengan los contenidos ya ir repasando, y vamos a ir ahí viendo en qué están fallando y también, ¿cómo se llama?, trabajando los conceptos. Antonia, dime. Solo esa fórmula, Antonia, ni una más. De hecho, va a ser como en esta segunda parte de magnetismo, va a ser la fórmula que vamos a ver de magnetismo. Luego de terminar magnetismo, chiquillos, quiero retomar un tema que me salté. Quiero confesar que sin querer me salté de la primera unidad, que es la fuerza y el campo eléctrico. Tenemos que ver, hablamos del campo eléctrico, pero no, ahora cuando vimos lo del campo magnético, pero nunca definimos qué era, cómo se calcula. Entonces vamos a volver a eso, pero todavía no. Pero para esta prueba, Anto, y para todas y todos, es la única expresión matemática que tienen que saber, o tener que ir anotadita. Así que tranquilidad con eso. ¿Ya? Así que no hay problema. Obviamente la pueden anotar y si es que algún ejercicio de la prueba, así como lo hemos hecho en las pruebas anteriores, que tienen que copiar, digo, hacer el ejercicio a mano, sacarle fotos y mandarlo, ningún problema. Así que eso, chiquillos. Entonces, la próxima semana ejercitamos esto, hacemos un par de ejercicios, me entregan 1 o 2, que va a ser evaluado con nota acumulativa. La semana siguiente hacemos un repaso, donde vamos a hacer una evaluación práctica, por así decirlo, más que una preprueba, le pongámosle una evaluación de práctica, donde obviamente como buena preprueba pueden aparecer algunos ejercicios sospechosamente similares a la evaluación. Ustedes saben que esa es como mi característica de las prepruebas. Y luego del primero tenemos la evaluación que ahí van a tener por formulario de. Así que eso, chiquillos, dejamos la clase hasta acá, vamos a terminar unos minutitos antes del día de hoy. Espero que todas y todos estén muy, muy bien, tengan muy buen día, muy buen resto de semana, y nos encontramos el próximo día, miércoles, a esta misma hora, para ir repasando estos conceptos. Así que eso, chiquillos, cuídense mucho, nos vemos. Chao, profe, gracias, cuídese. Nos Chao, vemos, que estén profe. bien, chiquillos. Bueno, pues muchas gracias, que esté bien. Ya.